Y ahora sí, voy a volverles a explicar. Bueno, el tema del día de hoy es teorema de Tales. La semana, muy en cuenta, tomen por favor, semana 13 y 14, del 2 al 13 de agosto del 2021. O sea que quiere decir que la otra semana, buenas noches, van a continuar con la misma ficha, con las mismas actividades. Si no culminaron en esa semana esta actividad de la ficha, pueden realizar la otra semana. No pasa nada, ya, porque la próxima semana no van a tener clases conmigo. O sea, prácticamente no habrá clases de matemáticas. Simplemente, si que no han hecho las tareas anteriores, lo pueden realizar en la siguiente semana. No pasa nada. ¿Sí? El tema del día de hoy son, vuelvo a repetir, teorema de Tales. Vamos a ver qué es el teorema de Tales. Vamos a tratar más teoría que ejercicios. Ya. Muy bien. Teorema de Tales. El teorema de Tales es una ley de la geometría. Mucha atención, ya les pregunto más luego. El teorema de Tales es una ley de geometría que nos indica que si se traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, si trazan una línea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, obtendremos resultado de triángulos semejantes. Aquí ustedes pueden observar en este ejemplo, si ustedes trazan una línea paralela, obtienen otro triángulo semejante. ¿Ya? Las rectas R y S son secantes. Estas de aquí, la R y la S son secantes. 6 rectas paralelas cortan R y S determinando segmentos iguales. La longitud de los segmentos sobre R es U. Esta longitud. La longitud de los segmentos determinados sobre S es U y una comita arriba. Consideramos los puntos A, B y C sobre R y sus puntos correspondientes sobre esos puntos determinan sobre R segmento U de distancia longitud de los segmentos originales U. El teorema de Tales puede aplicarse también para determinar si dos rectas son paralelas o no. Vamos a observar la figura. Si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados a la otra. Entonces, las rectas R y S son paralelas. Vamos a ver el ejemplo. Aquí nos da un ejemplo de cómo calcular. Ejemplos. Calculemos la longitud de X del segmento de la figura por el teorema de Tales. Sabemos que los segmentos determinados sobre dos rectas secantes por un conjunto de rectas paralelas son proporcionales. Así podemos establecer las proporciones siguientes. Aquí ya nos establece las proporciones siguientes. Por ejemplo, me dice 7 quintos igual a 10 sobre X. Si despejamos X, nos quedaría el 5 multiplicando por el 10 y el 7 solito bajaría a dividir. 5 por 10, 50 dividido para 7. Si yo divido 5 para 7 me da 7,14. Y acá vamos a ver las otras proporciones. 7 quintos es igual a Y sobre 11. Despejo la Y, es igual a 7 por 11 dividido para 5. Ahora le vamos a dividir para 5. 7 por 11, 77 dividido para 5, 15,40. Las longitudes de X e Y son 7,14 de diámetro.
y 15,40 de diámetro respectivamente. Así es como calculamos las longitudes. Aquí también nos permite calcular las longitudes de la grada representadas por X e Y. Si aplicamos el teorema de Tales, podemos establecer las siguientes proporciones entre las diversas longitudes de la grada. 7/5 igual a 10 sobre X. Despejo X, me queda multiplicando 5 por 10 dividido para 7. Me da 7,14. Lo mismo, ¿no? Hago el mismo trabajo. Las longitudes de X e Y son de 7,14 de diámetro, respectivamente. Buenas tardes, licenciada Elvia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios aquí. Aplicaciones del teorema de Tales, división n en partes iguales. Aquí dibujan el segmento AB, después dibujan la semirrecta en origen A. Sobre la semirrecta situamos consecutivos y alineados 5 segmentos de una misma longitud B. O sea, 5 segmentos aquí de una misma longitud. Unimos los extremos libres del último segmento B con el punto B. Miren. Aquí nos está dando los pasos, cómo lo hacen la división en partes iguales, ¿no? Cómo dividir segmentos de longitud en dos partes proporcionales a los segmentos de longitudes B y C. Dibujamos el segmento A, aquí nos está dando paso a paso. Desde uno de sus extremos dibujamos una semirrecta en la que situamos consecutivamente los segmentos B y C. Aquí está B y C, aquí está A, este es B y C. Unimos el extremo libre del segmento con el extremo, unimos el extremo libre del segmento C, extremo libre, con el extremo libre del segmento A. Unimos. Desde el extremo del segmento B, trazamos una recta paralela al segmento dibujando en el punto anterior. Miren, vamos paso a paso cómo se dibuja, ¿no? Triángulos semejantes y posición de tales. Pongan mucha atención que es más teoría que práctico o que ejercicios. Dos triángulos semejantes. ¿Son semejantes cuándo? Si tienen los mismos ángulos, si hacemos coincidir los vértices de los dos triángulos que tengan el mismo lado. Esto de aquí es un triángulo, si no saben algunos. Esto de aquí es un triángulo. Los micrófonos, licenciada, por favor. A ver, por favor, los micrófonos. Ya. Muy bien. Vuelvo a repetir, dos triángulos son semejantes y tienen los mismos ángulos. Si hacemos coincidir los vértices de dos triángulos que tengan el mismo ángulo, obtenemos lo que se llama posición de tales de los triángulos semejantes. Triángulos semejantes y posición de tales. El teorema de Tales sirve para determinar si dos rectas que cortan dos rectas secantes son paralelas o no. Para eso sirve el teorema de Tales. ¿Cómo? Igualándolos. Ahora, considera los triángulos semejantes del ejemplo de la izquierda. Ustedes pueden ver aquí. Al ser semejantes deben cumplir que tienen que ser iguales, ¿no? Son paralelas. Son semejantes, son paralelas. No nos vamos a centrar más en eso porque es pura teoría. Ya vamos a ver acá las actividades.
Semejanza de triángulos en posición de tales. Dos triángulos en posición de tales son semejantes si dos triángulos semejantes pueden situarse en posición de tales. Criterios de semejanza de triángulos. Las condiciones que nos permiten afirmar que dos triángulos son semejantes se llama criterios de semejanza. Hay diversos criterios de semejanza para triángulos. Tres de estos criterios son: dos triángulos que tengan dos ángulos iguales son semejantes. Aquí está. Dos triángulos que tengan tres lados proporcionales son semejantes. Dos triángulos que tengan un ángulo igual y los lados que lo forman proporcionales son semejantes. ¿Ya? De acuerdo a estos criterios, vemos si son o no semejantes. Vamos a la actividad para el portafolio. Complete según corresponda. El teorema de Tales es. ¿Qué era el teorema de Tales? ¿Alguien me dice? Los triángulos semejantes. ¿Qué es el teorema de Tales? Teorema de Tales. Es una ley de geometría que nos indica que si se traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que van a escribir? Si ustedes quieren, pueden resumir o lo que entendieron. O si no, pueden copiar tal y como está ahí. El teorema de Tales es. ¿Qué me decía que? Repítame alguien, por favor. No sale mi voz acá, si no ya le queda. ¿Alguien más puede repetir? Ya dijo la compañera. ¿Alguien más puede repetir? Es una ley de geometría. Eso, es una ley de geometría. ¿Qué más? Que al trazar una recta encuentro un triángulo semejante, algo así me decía. Sí. Bueno, ahí dejamos y ustedes ya miran. Les voy a dar la pista, ¿no? Es una ley de geometría, eso nomás me han de poner. Más acá, si ustedes quieren, pueden volver a leer. ¿Qué es el teorema de Tales? Aquí está, es una ley de geometría que nos indica si se traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. ¿Ya? ¿Ya se grabaron o no? Más o menos. Ya me pueden decir que es un teorema de Tales. Es una ley de geometría. Ahora vamos acá. Que si se traza una paralela, se obtiene otro triángulo semejante, ¿no? Está fácil ese teorema de Tales. Ahora vamos acá. Conteste B si es verdadero o F si es falso. El teorema de Tales, mucha atención, sirve para determinar si dos rectas que cortan sirve para determinar si dos rectas que cortan, dos rectas secantes son paralelas o no, verdadero o falso. Falso. ¿Seguro? Verdadero, Licen. Verdadero. Verdadero. Es verdad. ¿Quién da más? Por aquí dice. Ya. Ahí está, licenciada.
más arriba. ¿Dónde está? Que no veo. Ujú. No, más acá. En teoría, Más costa. Son proporcionales. Lo empleamos para el dibujo técnico. Esta ya lo dibujamos. ¿Cómo dibujar? Unimos. Sirve para, mire, aquí está. El teorema de Tales sirve para determinar si dos rectas que cortan dos rectas secantes son paralelas o no. ¿Verdad o falso? ¿Qué ha sido? Verdadero, Liz. Verdadero, ¿sí ve? Pero, Verdadero. Ahora vamos acá. El teorema de Tales sirve para determinar si dos curvas que cortan tres rectas secantes son paralelas o no. ¿Ustedes escucharon hablar curvas en el teorema de Tales? no. Falso. No. Lice. Entonces, ¿qué será aquí? Falso. Falso. Falso, Liz. Dos triángulos en posición de Tales son semejantes y dos triángulos Sí. semejantes pueden situarse en posición de Tales. Sí. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Dos triángulos en posición de Tales no son semejantes y dos triángulos semejantes pueden situarse en posición de Tales. Dos posiciones de tales semejantes en triángulos semejantes pueden Sí. situarse en posición. Verdadero. Falso. Pónganse de acuerdo. Es verdadero. Es falso, es falso. Dos triángulos en Falso. posición. ¿Por qué es falso? Sí, sí, Los es triángulos de verdadero. posición letales son semejantes a los triángulos. No semejante. Dos triángulos que trabajan de tres lados. Que tenga. O el de los Aquí lados está. que forman. Dos triángulos en posición de Tales son semejantes y dos triángulos semejantes pueden situarse en posición de Tales. Verdadero. Pueden. Pues Acá. están igual. No son semejantes. Entonces, ¿qué viene a ser? Falso. Falso. Falso, listo. Vamos a la última. Entonces, Complétala si, a ver, lo siguiente según corresponda. Aquí es lo siguiente, todo me envían mal. Completa lo siguiente según corresponda. Dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos. 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 Después comparamos si están bien o no. Ya. Ya. Si hacemos coincidir dos vértices de los dos Triángulos. yo pongo lo que ustedes me dicen. Sí, sí, está bien. Que tengan el mismo ángulo, obtenemos lo que se llama Posición. 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 en Tales de los triángulos. Semejantes. Antes. Vamos a ver. ¿Sí está bien? ¿No reviso? Revisen nomás, Liz. No. Por aquí estaba. ¿Ves? ¿Dónde es que yo me perdí? ¿Dónde estaba? ¿Vale? Aquí está. Dos triángulos son semejantes y tienen los mismos Más ángulos. ángulos. A ver, ¿está bien? Sí. Y hacemos coincidir los vértices de los dos triángulos. Muy Ángulos. bien. Que tengan el mismo ángulo, obtenemos lo que... Sí, muy bien, excelente, está bien. Ya, ahora sí, eso ha sido todo, mis Alicen un estimados puntito estudiantes. más que sea, Alicen. ¿Mande?
Un puntito para mí, pues más que sea. A ver, dígame nombre y apellido y yo con gusto le pongo el punto. Daniel García. Ya saben que los que se conectan ya saben, 10 a ojos cerrados les pongo. Así estén mal. Gracias, Licen. Gracias, Listen. Así Hay estén unos mal, sin van con pie, el pues, portafolio. Yo digo, ya, ustedes estaban ahí, ya, ahí les pongo la nota, 10. Dice, no importa, pero está bien. Gracias, 20 Lisa. mejor, Lizzy. Ya, Gracias, eso es todo, mis licenciada. estimados estudiantes. El día de hoy solo vimos teoría, espero que algo hayan entendido. Gracias por la participación de ustedes. Gracias, profe.